Sábado a todos, hermanos. Espero que todos sigan teniendo un hermoso sábado el día de hoy. Vamos a continuar estudiando lo que estábamos estudiando la vez pasada con respecto a Dios morando en nosotros. Y vamos a comenzar con lo que la vez pasada habíamos estado hablando acerca de este mismo tema, de que Dios quiere morar en nosotros y cómo puede Dios morar en nosotros. Y hicimos un estudio de Juan 15, muchos versículos ahí en Juan 15 al respecto, porque ese es el deseo de Dios, la instrucción de Jesús, de que nosotros vivamos en Él y Él en nosotros, para que el amor de Dios pueda morar plenamente en nosotros. Porque así es como vamos a ser transformados. Muchas veces pensamos que es nuestro esfuerzo, que es nuestras ganas, y obviamente debemos de ser partícipes de ello, debemos de buscar la voluntad de Dios en ello. Y estábamos todo esto basado en lo que leíamos en Lucas 14. Vamos para allá para comenzar. En Lucas 14 ya habíamos estudiado bastantes cosas acerca de este capítulo, y en específico lo que habíamos estado estudiando acerca de los 3 requerimientos que Jesús dice que alguien tiene que hacer para poder ser su discípulo. Primero en el versículo 26, donde dice: si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y además también su propia vida, la frase clave, no puede ser mi discípulo. Después el segundo requerimiento: y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Y hemos estudiado lo que significa esta cruz, cuál es la cruz y qué significa cargar con esta cruz y seguirlo. No puede ser mi discípulo. Después leímos todos estos versículos con respecto a contar el costo, ¿verdad? El costo como alguien que viene a construir una torre o alguien que va a la guerra. Porque hablábamos que esto es algo, se está construyendo el carácter santo, glorioso y perfecto de Dios, y también es una guerra espiritual en la que estamos todos. Y también al final de ello vimos también la conclusión de todo esto en el versículo 33, donde dice: en la misma forma también cada uno de ustedes que no abandone todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y estábamos hablando acerca de eso, ya hablábamos acerca de negarnos a nosotros mismos, cómo se hace, qué significa, y después, todavía más importante, no solamente negarnos a nosotros mismos, sino que Dios esté morando en nosotros. Y vamos a continuar con este tema, porque hay más escrituras a las que no llegamos la vez pasada, acerca de Dios que está morando en nosotros y cómo mora en nosotros. Y después vamos a volver a Lucas 14 y vamos a ver el panorama final. Vamos a ver cómo todo este capítulo, muchas de las cosas que hay en este capítulo coinciden unas con otras, y por qué hizo estas comparaciones y estos requerimientos, y por qué lo puso todo junto cuando estaba enseñando a sus discípulos. Vamos a Gálatas primero, Gálatas 2, y desde el versículo 20, porque vamos a seguir hablando acerca de que Cristo viva su vida en nosotros y cómo se logra esto, cómo se hace y qué debemos de hacer nosotros. Y es difícil porque nuestra naturaleza humana va en contra de la naturaleza divina, y lo hemos visto, lo hemos leído en Romanos, como Pablo tiene este conflicto. Vamos a leer algunos versículos ahí también el día de hoy. Y aquí en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: dice: he sido crucificado con Cristo, aún así vivo. Ciertamente ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Estamos viendo cuando nos ponemos a pensar en lo que leímos la vez pasada también en Juan 15, y todo lo que Jesús dice: vivan en mí y yo en ustedes. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Y cómo la rama no puede vivir sin la vid, sin estar conectada a la vid. Y la vid no puede vivir sin el labrador, que es el Dios el Padre, ¿verdad? Entonces en esa enseñanza está la vid, que es Jesucristo, estamos nosotros, que somos las ramas. Y aquí vemos cómo Pablo lo entendió y lo explica. Y dice que él ha sido crucificado con Cristo, aún así vive. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese pacto en el bautismo, nosotros ya somos contados como muertos al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no nuestra naturaleza, sino el pecado ya no tiene poder sobre nosotros al traer una condena.
al traer una condenación de la pena de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice, he sido crucificado con Cristo. Si leemos incluso el versículo 19, Pablo lo explica, dice, porque a través de la ley moría las obras de ley para poder vivir para Dios. Y nos dice, no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Y ese es el propósito. Y dice, porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe. Por fe, por creer. Y la creencia no solamente que se cree y se queda en la cabeza, sino la creencia que lleva a las obras. A las obras de luchar contra nuestra naturaleza. A las obras de ceder a la voluntad de Dios. A las obras de orar a Dios. De humillarnos delante de Dios. De estar constantemente en contacto con Dios. Esa es la fe. Dice, la vivo por fe. Porque el apóstol Pablo creía. Y así debemos de creer nosotros. La fe y el creer es lo mismo. Solamente que uno está en forma de verbo, ¿verdad? Y otra está en forma de sustantivo. Pero dice, la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios es la misma fe de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se entregó, iba a morir por nosotros, él estaba lleno de fe, lleno de que el plan de Dios se estaba ejecutando y que Dios lo iba a llevar a cabo. Él se entregó totalmente en las manos del Padre. Él dio su vida y cuando estuvo en la tumba estuvo muerto y no tuvo pensamientos, no estaba consciente en ningún sentido. Hay personas que dicen, ¿verdad? No, pero es que su alma estaba en el cielo, su conciencia estaba en el cielo, o Dios el Padre. ¿Por qué? Porque creen en la Trinidad, ¿verdad? Entonces hay un conflicto. Cuando Cristo murió, Él murió como muere cualquier ser humano. Así murió. Ahora, la diferencia es que los seres humanos morimos, ¿verdad? Morimos con nuestros pecados. Bueno, nuestros pecados han sido perdonados, pero morimos habiendo pecado. La diferencia con Jesús es que Él murió sin haber pecado. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nuestros pecados. Pero cuando Él murió, Él se entregó. La fe del Hijo de Dios es esa fe que Él sabía que Él y el Padre habían hecho un pacto y que Dios, el Padre, iba a cumplir su parte del pacto. Que Él lo iba a resucitar al tercer día. Y que lo iba a resucitar a ser espiritual. Y que Él iba a abrir el camino para que nosotros podamos llegar a ser parte de su familia. Que nosotros podamos ser resucitados de la misma manera que Él fue resucitado. Entonces cuando nosotros, dice, la vivo por fe. ¿Cuál fe? Dice la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo. No es de nosotros, no es de lo que nosotros podamos creer, sino que todo viene de Él. Por eso dice, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, podríamos tomarlo de esta manera. Cuando Dios nos concede ver algo, cuando Dios nos concede hacer algo bueno, cuando estamos caminando en el camino correcto, ese es Dios en nosotros, ese es Cristo en nosotros. Cuando nosotros hacemos algo malo y caemos, ¿verdad? Y pecamos, eso somos nosotros. Eso es algo muy claro. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza, eso somos nosotros. Cuando hay algo bueno en nuestra vida, ese es Dios. Dios morando en nosotros, porque Dios nos da su espíritu, nos da la facultad de nosotros caminar y seguir. Nosotros obviamente también cedemos, pero no es nuestro crédito más que ceder. Dios es quien hace las obras, como dijo Jesús acerca de su Padre. Yo las obras no las hago por mí mismo, sino el Padre. Y aquí Pablo lo entendió y por eso dice, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí, porque la vida que ahora estoy viviendo en la carne la vivo por fe, esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Él tenía siempre esto en mente, que Jesús había dado su vida por él. Y nosotros tenemos que tener esto en mente, que Dios ha dado su vida por nosotros también. Y la dio no solamente para que nosotros pudiéramos solamente recibir la salvación, sino que pudiéramos recibirlo a Él ahora, a través del Espíritu Santo, que Él more dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes, con amor, con los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Cada vez que tomamos esto en cuenta, que Jesús
No solamente es nuestro guía, nuestro maestro, Él es nuestro sumo sacerdote, aboga por nosotros, la cabeza de la iglesia, sino que Él es nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros, pero Él quiere entonces morar en nosotros. Y es lo que dice aquí. La vivo por fe. Y ahora es Cristo que está viviendo en mí y la vida la vivo por fe. Esto es lo que significa este versículo. Es muy importante. Dice, no anulo la gracia de Dios, versículo 21, porque si la justicia es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. La justicia no es a través de obras de ley. La justicia, eso no significa que no tengamos que guardar los mandamientos. Eso no significa, porque los mandamientos son justicia, pero esa no es la manera de obtener nosotros la justicia, la justificación. La manera es la sangre de Cristo. No anulamos la gracia de Dios, el favor de Dios. No la anulamos cuando creemos, cuando Él vive en nosotros, cuando le damos el crédito, porque entonces Él es quien está haciendo eso. Nosotros no es nuestra justicia a través de obras de ley. Es Dios quien vive en nosotros y nos guía a la justicia y nos guía a la rectitud. Pero no son esas obras las que nos justifican. Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Pero hay que guardar esa ley, porque si no guardamos esa ley, entonces Cristo no está viviendo en nosotros. Es así de simple. Cristo no está viviendo en aquel que no guarda los mandamientos de Dios. Es una imposibilidad. Podrá pensar eso, podrá tener sentimientos, podrá bonitos o lo que sea, pero Cristo no está viviendo en aquellos que no guardan la ley de Dios. Esa es la prueba de que Dios está morando en nosotros. Pero aquí este versículo es maravilloso, el versículo 20, porque nos muestra el proceso en un solo versículo, cómo nuestro cuerpo ya está muerto al pecado. El pecado ya Satanás ya no nos puede condenar porque siempre nos está acusando. No nos puede acusar delante del Padre, decir, pero es que mira todos sus pecados y mira todas sus faltas. No, nosotros ya morimos. Ya morimos con Cristo en el bautismo. Por eso baja uno bajo el agua, como una sepultura bajo el agua. Vamos ahora a Colosenses 1. Colosenses 1. Pero tenemos que seguir haciendo morir las obras de la carne. Esto es un proceso, esto no es solamente una vez y para siempre el hecho de vencer al pecado. Colosenses 1, vamos a ver qué más dice aquí el apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo entendió todo esto, lo entendió a una manera tan profunda, estando 3 años, ¿verdad? 3 años y medio en Arabia con Cristo, siendo enseñado directamente por Él. Y entendió todas estas cosas, todas las cosas profundas de Dios. Incluso por eso después Dios le dio el aguijón para que no se exaltara de tantas revelaciones. Y lo que escribió quizás no encapsula todas las cosas que él llegó a entender y llegó a experimentar. Pero lo que Dios le inspiró está escrito. Versículo 24. Dice, ahora estoy alegrándome en mis sufrimientos por ustedes. Y qué difícil es alegrarnos en nuestros sufrimientos, ¿verdad? Es bien difícil. Dice, y estoy llenando en mi carne eso que está detrás de las tribulaciones de Cristo por amor a su cuerpo, el cual es la iglesia. Porque tener que lidiar con personas es lo más difícil de este mundo. Porque las personas tenemos relaciones complicadas, mentes complicadas, llenas de pecado, llenas de maldad, de naturaleza humana. Eso es lo que somos todos. Pero no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús por el sacrificio de Cristo y por la fe de Cristo, porque estamos esforzándonos por caminar de manera diferente, no estamos practicando el pecado, pero es bien difícil. Y no es solamente de un lado hacia otro. Nosotros podemos pensar que a veces sufrimos, ¿verdad?, las tribulaciones de Cristo, pero las otras personas también. Las otras personas también sufren por nosotros, por las cosas que nosotros también hacemos. Y dice, por amor a su cuerpo, la cual es la iglesia, de la cual llegué a ser un siervo, de acuerdo a la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para completar la palabra de Dios. Está hablando acerca de la administración que le fue dada de terminar, de escribir, ¿verdad?, la palabra de Dios, para completar la palabra de Dios. Y el apóstol Juan fue quien lo canonizó en el Nuevo Testamento. Y dice en el versículo 26, incluso el misterio que ha estado escondido desde siglos
y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos. ¿Cuál es este misterio? Lo vamos a ver. Este misterio que ha sido escondido desde siglos y sigue escondido, excepto a aquellos pocos a quien Dios quiere revelarlo. Y dice a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. El misterio es Cristo en ustedes. ¿Cómo puede Cristo morar en nosotros? Ese es un misterio. La mayoría de las personas no lo conoce, y es más, nosotros lo conocemos en una manera, a mi parecer, muy superficial. Muy superficial. Tenemos que seguir creciendo en gracia y en conocimiento. Tenemos mucho que aprender de Cristo en nosotros. Tenemos las bases. Sabemos que es a través de su sacrificio, a través del llamamiento de Dios el Padre a venir a Cristo, porque nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga, ¿verdad? Y nadie puede ir al Padre a menos que sea a través de Cristo. Entonces es algo difícil de comprender, Cristo en nosotros. Y sabemos, pero en un nivel muy fundamental, que es a través del Espíritu Santo. Así es como Él mora en nosotros, a través de esa misma esencia del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Así puede morar Cristo en nosotros. Pero ¿cómo es eso? Es algo espiritual y es algo bien profundo y difícil de entender. Pero conforme lo vamos estudiando y vamos adentrando, vamos a ir entendiendo más acerca de esto. El misterio es Cristo en nosotros. Esto no es nosotros por nosotros mismos, o nosotros ver qué tantas buenas obras podemos hacer en la carne. Y buenas obras, sea lo que sea, ¿verdad? Sean limosna, sean ayudar a los pobres, sea guardar el sábado, sea guardar las... Todas esas son buenas obras. Todas esas son buenas obras. Pero el misterio no es ese. No dice que el misterio sea las buenas obras en nosotros. Dice que Dios las estableció para que camináramos en ellas. Pero el misterio es Cristo en nosotros, porque eso es lo que nos ayuda a hacer las obras. Dice, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Cristo vive en nosotros y seamos transformados en seres espirituales. Ese es el misterio. Y es un misterio, porque aparte de Cristo nadie ha sido resucitado a vida espiritual. Aún. Nadie. Y por eso dice en el versículo 28, ¿a quién predicamos? ¿A quién predica? A Cristo en nosotros. Dice, aquí, a quien predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para poder presentar a todo hombre perfecto, como en nuestras obras, en lo que hemos hecho, en que ya nosotros tenemos todo. No, sabemos que el autocontrol es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es el último que se enlista. Y es maravilloso. Pero ese no es el punto por sí solo. Tiene que ser Cristo en nosotros. Dice, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Si nosotros no estamos viviendo en Cristo Jesús, porque esa es la otra parte. Jesús dijo, vivan en mí y yo en ustedes. Dice, vivan en mí. Tenemos que vivir en Cristo Jesús. ¿Cómo vivimos en Cristo Jesús? A través del Espíritu Santo. A través de escuchar y hacer las obras que Él nos dice, que Él nos guía que hagamos. Y esto es lo que tenemos, es lo que Él quiere, dice, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, pero se necesita sabiduría, toda sabiduría. Y la sabiduría es el ser guiado por Dios en cada paso. Esa es la sabiduría. La sabiduría es esa relación estrecha con Dios, donde Dios nos está guiando y podemos llegar a esa madurez espiritual, donde Dios nos está indicando qué decir y cómo decirlo, qué hacer y cómo hacerlo, y que Dios el Padre haga a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo las obras en nosotros. Y así poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, pero con toda sabiduría. Y dice, por esta causa yo también trabajo, esforzándome de acuerdo a su trabajo interno, el cual obra en mí
con poder. ¿Cuál es el trabajo interno? El trabajo interno de Dios en él, porque él sabía que él solamente era un vehículo para comunicar las cosas de Dios, para enseñar las cosas de Dios, para ejemplificar el camino de Dios. Él lo sabía. Y aún así sabía que tenía este problema con la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Vamos a Romanos 6 para leer un poco acerca de este conflicto que él tenía y que nosotros también tenemos, porque tenemos que hablar acerca de ambas cosas. De que Dios puede y quiere y es su deseo morar en nosotros y morar en nosotros cada vez más plenamente. Pero también a la misma vez tenemos todavía esta naturaleza humana contra la cual estamos luchando. Esta carnalidad, esta ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Romanos 6, versículo 5. Porque vamos a ver lo que estábamos hablando en Gálatas 2, que dice, ya no vivo yo, sino que ya he sido muerto al pecado para servir a Dios con libertad. Con libertad de que ya no hay una acusación, ya no hay una pena de muerte para nosotros. Esa es la libertad. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte. ¿Cómo somos counidos con Cristo en la semejanza de su muerte? Cuando somos bautizados. Cuando uno es bautizado y se hace la inmersión completa bajo el agua, es una muerte simbólica. Estamos poniendo el cuerpo de pecado bajo el agua. Si ese cuerpo, físicamente incluso, si ese cuerpo se deja bajo el agua, se muere. Se muere. Y eso es lo que está representando. Está representando una muerte. Ahora no nos quedamos bajo el agua porque somos bautizados, estamos haciendo un pacto, pero ahí es donde morimos. Ahí es donde, incluso vamos al versículo 4 porque lo explica mejor. Dice, por tanto fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. A través del bautismo en la muerte de Jesús. Estamos nosotros siendo unidos a él en su muerte. Dice, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma, cuando nosotros somos sacados del agua, dice, deberíamos también caminar en novedad de vida. Ahora, mucha gente confunde esta novedad de vida con ser nacidos espiritualmente. No hemos nacido espiritualmente. Solamente hemos sido engendrados, pero el ser engendrado es una novedad de vida. Al haber engendramiento hay un nuevo ser. Y esta es la novedad de vida, de que ya no hay una acusación sobre nosotros. De que ya hemos sido perdonados nuestros pecados. De que ahora conocemos a quien nos ha llamado, de que ahora seguimos a Dios, seguimos a Cristo donde quiera que va. Esa es la novedad de vida. Y dice en el versículo 5 donde empezamos, porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte, por eso cuando se hace el bautismo, se inclina la persona hacia atrás. Así se entierra a las personas cuando mueren. En el ataúd se entierran a las personas hacia atrás, viendo hacia arriba. Y así es el bautismo. Se sumerge a la persona completamente bajo el agua. ¿Por qué? Porque simboliza una muerte. Es la muerte de la persona que hemos sido. Y por eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados antes de bautizarnos. Y poner bajo el agua a morir el cuerpo de muerte. Y cuando nosotros salimos del agua, entonces es una novedad de vida. Ya somos engendrados a través del Espíritu Santo por la imposición de manos después del bautismo. Y dice, porque también así lo seremos, si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahora, cuando salimos del agua no es una resurrección, ¿verdad? Es un engendramiento a través del Espíritu Santo. Pero dice, si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte en el bautismo, y hasta ahí termina el bautismo, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Cuando el Padre resucitó a Jesucristo de la tumba después de 3 días y 3 noches, que eso nos dice que estamos adorando al verdadero Cristo, no a un impostor, como el cristianismo tradicional o el catolicismo que dice que de viernes a domingo hay 3 días y 3 noches. Eso es una mentira. Ahí estaría fallando lo que él dijo acerca de sí mismo. No falló, sabemos que no falló, pero sabemos que no murió en un viernes, murió en un miércoles por la tarde. Y sabemos que estuvo jueves, viernes y sábado en la tumba. Eso lo sabemos. ¿Por qué?
Porque las fiestas de Dios Dios nos enseña acerca de esto. Eso es lo que abre el plan de Dios, la verdad de Dios, para saber que estamos adorando al verdadero Cristo. Y dice, si hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, que nosotros también seremos resucitados de la tumba exactamente como Jesús lo fue. Y dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él. Entonces, aunque nosotros no somos crucificados simbólicamente, estamos siendo en el agua, ¿verdad? Morimos, siendo co-crucificados con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. El cuerpo de pecado es el cuerpo que han dado conforme a los deseos de la carne. Pero para que ese cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado, que no tenga ese poder sobre nosotros de esclavizarnos y de no poder escapar. Porque versículo 7, aquel que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en el bautismo, somos justificados por la sangre de Cristo de esos pecados. Pero tenemos que seguir arrepintiéndonos día tras día. Por eso decimos que perdone nuestras ofensas. Hemos sido justificados del pecado pasado, pero no del pecado futuro. Aunque esa sangre cubre los pecados de toda la humanidad. Pero nos arrepentimos y Dios nos perdona y somos justificados. Y dice, sí, ahora si morimos junto con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Y no solamente con Él, sino Él en nosotros y nosotros en Él. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre Él. Dice el versículo 10, porque cuando murió al pecado una vez por todos. Pero en lo que vive hacia Dios. Y es de lo que estábamos platicando la otra vez, ¿verdad? Acerca de que cómo Él murió al pecado una vez por todos, ¿verdad? Este es el argumento, obviamente, de que no va a haber necesidad de sacrificios durante el milenio. O en el juicio del gran trono blanco, porque Él ya murió una vez por todos. Pero en lo que vive hacia Dios. Y eso es de lo que estamos hablando, cómo vive en nosotros. Él vive hacia Dios y cómo puede vivir Él en nosotros para que nosotros, junto con Cristo, vivamos también hacia Dios el Padre. Y Jesucristo, que también es Dios en nosotros. Versículo 11. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado. Así debemos considerarnos. El pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Podemos liberarnos, podemos cambiar. Cuando estemos cuando estemos sintiendo esa tentación, ese problema, esa aflicción, debemos nosotros de orar a Dios que nos libre, desear que nos libre de esa inclinación, de esa actitud, de ese bloqueo mental que tenemos cuando estamos, ¿verdad?, yendo en contra de las cosas de Dios. Por eso nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿En qué grado? En el grado en que tengamos el Espíritu Santo. ¿En qué grado tenemos el Espíritu Santo? En el grado en que se lo pedimos, en el grado en que lo escuchamos, en el grado en que lo obedecemos, en el grado en que lo deseamos. En ese grado vamos a tener el Espíritu Santo. Pero así es como Cristo Jesús vive en nosotros. Por eso somos vivos a Dios el Padre, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando decimos y sabemos que Dios no nos ve a nosotros por nuestros pecados y por lo que somos, sino que ve a Cristo en nosotros, es no solamente porque Cristo murió por nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros. Tenemos que considerarlo. Es difícil de creer, pero es maravilloso. Y es la verdad. Es el mandamiento de Jesús, es el deseo y la voluntad de Dios. Que Cristo vive en nosotros, espiritualmente hablando, a través de su Santo Espíritu, guiándonos a la verdad, a la pureza, a la rectitud, al amor, a todos los frutos del Espíritu Santo, al gozo, a la paz, la mansedumbre, a la amabilidad, a la bondad. Entonces tenemos algo que hacer. Versículo 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal
obedeciéndolo en su lujuria. No debemos nosotros dejar que el pecado gobierne. Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no decimos tiempo, pausa, aquí voy mal, cuando no nos arrodillamos delante de Dios y le pedimos perdón, perdóname, tengo esta mala actitud, perdóname, líbrame, sácame de aquí. Estamos entonces dejando que el pecado gobierne en nuestro cuerpo mortal. Y cuando estamos nosotros no solamente no haciendo eso, sino también justificando, porque justificamos las cosas. No, pero esto está bien, o esto no pasa nada, pero esto, no, a esta persona lo ha hecho. Empezamos a justificar, y son justificaciones que no valen, no tienen ningún peso delante de Dios. Pero así es como nosotros podemos dejar a veces que gobierne el pecado en nuestro cuerpo, obedeciéndolo en su lujuria. Ahora nosotros no practicamos pecado, no deseamos hacerlo, cuando lo hacemos, cuando llegamos a caer, nos arrepentimos, pedimos perdón y nos esforzamos por no hacerlo. En maneras físicas, en maneras espirituales. Muchas veces hay que alejarnos físicamente. Por ejemplo, tenemos en la Biblia que nos dice, huye de la inmoralidad sexual, huye del adulterio, corre tan lejos como puedas, ¿verdad? Hay que hacer las cosas físicamente, pero también espiritualmente. Dice, por tanto, no dejen. Muchas veces es lo que pasa, no es que nosotros lo queramos hacer, es que dejamos y pensamos y nos relajamos. Dice, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. ¿Por qué? Porque nos da como una ley, porque es una ley, es la ley del pecado y la muerte, nos da un mandato. Nos inclina a hacer el mal, nos inclina a hacer daño, a dañar con la lengua, a dañar con nuestras acciones. Pero no debemos dejar que el pecado gobierne en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos al pecado. Ya hemos muerto al pecado. Debemos dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Dice el versículo 13, asimismo no cedan sus miembros como instrumentos de justicia al pecado. Y no está hablando solamente de la sexualidad, obviamente eso es parte de, pero también la lengua es uno de nuestros miembros y causa tanto daño, ¿verdad? Como ya hemos también platicado lo que dice en Santiago, ¿verdad? Acerca de la lengua y el daño que puede causar. A veces cedemos nuestra lengua como instrumentos de injusticia al pecado y debemos de no ceder. No ceder, es mejor quedarnos callados. Pero también cuando tenemos un sentimiento o un pensamiento, tenemos que pedirle a Dios que nos limpie y que nos muestre la verdad. Porque a lo mejor hay algo de verdad, a lo mejor nos sentimos heridos, nos sentimos lastimados, nos sentimos ofendidos. Pero que Dios nos dé la verdad y que Dios nos dé su amor y el perdón. Porque ¿qué hizo Jesús cuando estaba incluso en la cruz? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Es tener ese amor que no importa lo que nos hagan, que nosotros respondamos con amor, con misericordia, con compasión. Eso es lo que significa poner la otra mejilla. No es solamente físicamente, sino es mentalmente, emocionalmente. Hay personas que han llegado a decir, pero es que yo no tengo ninguna necesidad de estar con esta persona. Hermanos en la iglesia, ¿verdad? Yo deseo que lleguen al reino y que les vaya bien, pero yo no tengo por qué presentarme con esa persona. No, es que no va a haber dos reinos. Tenemos que limar las asperezas, tenemos que tragarnos el orgullo, tenemos que humillarnos delante de Dios. Porque no va a haber dos reinos. Va a haber un solo reino. Y todos tenemos que, Dios tiene que seguir elaborando nosotros, creando nosotros ese hombre perfecto, ¿verdad? El que hablaba el apóstol Pablo, ya leímos acerca de ello, perfectos en Cristo. En amor, en humildad, en perdón, en misericordia, totalmente, sin importar lo que nos haya hecho la otra persona. Pero a veces cedemos nuestros miembros como instrumentos de justicia al pecado, sino lo que debemos de hacer, dice aquí, sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos. Nosotros, antes de bautizarnos, éramos tan buenos como un muerto.
Espiritualmente hablando, así era. Por eso Jesús dijo, no deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque sin Dios somos muertos. No es vida, no hay vida espiritual. No hay vida. De entre los muertos. Dice, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. ¿Cuál es la justicia? El amor, la misericordia, la verdad, la longanimidad. ¿Qué es? Longanimidad es esa paciencia, ¿verdad? Pero larga paciencia que aguanta y aguanta. Pero no aguanta guardándoselas, ¿no? Para después sacarlas todas al mismo tiempo. No. No, que aguantamos, pero lo traemos a Dios. Porque tenemos que tener una descarga también. Pero tenemos que traerlo a Dios. Tenemos que traerlo a Dios. Y algo bien interesante pasa cuando traemos el dolor, la ofensa, lo que nos duele a nosotros, de otras personas, cuando lo traemos delante de Dios, algo bien interesante pasa. Dios quita esa carga de nosotros. Dios nos empieza a dar su misericordia. Nos empieza a mostrar también nuestras faltas al mismo tiempo. Nos limpia de una manera maravillosa, espiritualmente hablando. Nos quita la culpa, nos quita el dolor, nos quita todo eso. Nos lo quita. ¿Por qué? Porque Él quiere que hagamos precisamente eso. Eso es lo que hacía Jesús. Dice que cuando a Él lo ofendían, Él no maldecía. Él no seguía con eso, sino que todo lo encomendaba al Padre, y nosotros debemos hacer lo mismo. Porque cuando nosotros recibimos una ofensa, en vez de, no, pues tú me das, yo te doy más fuerte. No, tú me das, me duele, voy primero a traerlo de delante de Dios. Porque si reacciono de la misma manera, voy a caer, estoy cediendo mi miembro como instrumento de injusticia. Y empezamos el argumento y empezamos el pleito y la discusión. Pero si no hacemos eso, como la campaña da cuenta hasta 10, pero vete a orar, ¿no? vete de rodillas a calmarte, a que Dios te tranquilice, te dé su paz y lo pongas delante de Dios y puedas con amor y con misericordia, que Dios nos dé a todos, yo lo digo por mí también, que nos dé esa misericordia de poder entonces venir a nuestro prójimo cuando ya estemos más tranquilos y que ya hayamos puesto eso en las manos de Dios, a hablar con sinceridad y con amor, decir la verdad, mira, me ofendió, me dolió, ¿verdad? Pero primero tenemos que entenderlo, a veces no sabemos ni por qué, nosotros nos dan y nosotros damos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos ofende, porque es difícil. Porque tenemos un corazón y porque tenemos sentimientos. Así nos hizo Dios a todos. Pero si nosotros traemos esto delante de Dios, entonces estamos cediéndonos a nosotros mismos, a Dios, ¿verdad? Como aquellos que estamos vivos de entre los muertos. Esta naturaleza carnal de pagarle al otro como Él nos hizo. Y entonces cedemos nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. Y lo más probable, especialmente si se trata de un hermano en la fe, una hermana en la fe, es que la otra persona reaccione también así, cuando lo hacemos con amor, con perdón, cuando ya lo hemos puesto en las manos de Dios. Entonces tenemos que venir y decir la verdad en amor, en mansedumbre, queriendo restaurar la relación, queriendo pasar por alto esa ofensa verdaderamente. Pero Dios es quien nos da el poder para poder pasar por alto esa ofensa. No nosotros. Nuestra naturaleza es vengativa y es arrogante, es bien malvada. Pero Dios quiere que nosotros cedamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, ¿verdad? Que nos cedamos a nosotros mismos. Ahí ya notemos la diferencia. Dice, no cedan sus miembros como instrumentos de justicia al pecado. Pero contrastamos esto con cédanse a sí mismos, no dice sus miembros, dice cédanse ustedes totalmente entregados a Dios. A veces cedemos nuestros instrumentos para injusticia y pecamos, pero tenemos que cedernos totalmente a Dios, como aquellos que estamos vivos, entre los muertos, porque estamos vivos. Cristo vive en nosotros. Él murió por nosotros. Él es vida. Por Él tenemos acceso a Dios el Padre cada vez que nos arrodillamos delante de su trono. Y eso es lo más maravilloso que cualquier ser humano pueda tener. Lo más maravilloso. Y nos dice en el versículo 14, nos lo dice tajantemente el apóstol Pablo. Dice, porque el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están bajo ley,
Estamos hablando pena de la ley, la consecuencia de la ley. No están bajo ley, sino bajo gracia. No están bajo la pena de muerte de sus pecados, sino bajo gracia, bajo misericordia, bajo el amor de Dios. Si es que nosotros cedemos a nosotros mismos, nos cedemos como a Dios, como aquellos que estamos vivos de entre los muertos, haciendo lo correcto, haciendo lo justo, con mansedumbre. Que mansedumbre es el ser guiados, la habilidad de ser guiados por Dios. Eso es lo que significa mansedumbre. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que, así es como Dios puede morar en nosotros. Ahora vamos a regresar a Lucas 14, como ya mencionaba al principio. Lucas 14. Habiendo ahora visto un poco más, porque siempre hay mucho más que estudiar. Esto no es un estudio exhaustivo y completo 100%, siempre hay mucho más que estudiar, siempre hay mucho más que aprender acerca de esto, pero vemos estos tres requisitos, habiendo visto estos tres requisitos, ¿verdad? De odiar a padre, madre, todo esto, ¿verdad? Incluso nuestra propia vida, y ya hablamos que no es odiar a la persona, sino odiar la naturaleza que hay en cada persona. También cargar nuestra cruz y venir tras de Cristo. Y el tercer requisito, el que no abandone todo, lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si una de las tres no hacemos, no podemos ser discípulos de Cristo. Pero vamos a ir un poquito más arriba en este capítulo y vamos a ver lo que estaba sucediendo. Y vamos a ver algo maravilloso, porque todo esto está totalmente relacionado. Totalmente relacionado, ¿no? Lo que Jesús dijo siempre tenía un propósito. El orden en que lo dijo, lo que dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo, todo eso tiene mucha importancia. Vamos a leer desde el principio. Lucas 14 dice, ahora sucedió que cuando él entró a la casa de uno de los gobernantes de los fariseos en el sábado para comer pan, lo estaban mirando. ¿Por qué en el sábado? Porque ahí entró uno a la casa de los gobernantes de los fariseos, ¿verdad? Se fue a meter al mero nido de víboras, ¿verdad? Porque así les dijo Juan el Bautista, le dijo víboras. Y hagan obras de arrepentimiento, ahí está, las obras de arrepentimiento, antes de bautizarse. No los iba a bautizar, siendo como eran. Pero entró a esa casa de los gobernantes de los fariseos en el sábado para comer pan y dice, lo estaban mirando. Es que aquí revela todo lo que ellos eran, ¿verdad? Y dice, y aquí había un cierto hombre que tenía hidropesía parado delante de él. Entonces Jesús respondió y habló a los doctores de la ley y a los fariseos, doctores de la ley y fariseos, diciendo, ¿es legal curar en el sábado? Pero ellos estaban callados. Ahora, esto de curar en el sábado, ¿es legal curar en el sábado? Les va a dar una lección. Les va a dar una lección y sabemos lo que dice. Pero también siempre ha habido controversia con esto, ¿verdad? Personas que trabajan en la salud, en que se pueden trabajar en el sábado porque están curando. Pero ese ya es un tema para otro día. Pero dice en el versículo 4, pero ellos estaban callados. Dice, después de tomarlo lo sanó y luego lo dejó ir. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo estaba liberando. Y nosotros también hemos sido liberados de ese cuerpo de pecado. Liberados. Y dice en el versículo 5, y él respondió y les dijo, ¿quién de ustedes si tuviera un asno o un buey que cayera en un pozo no lo sacaría inmediatamente en el día sábado? Está diciendo, ustedes lo hacen, está permitido. Y ahí está la respuesta del otro que estábamos comentando, ¿verdad? No lo sacaría inmediatamente del sábado. Sí, pero pues no se cae cada sábado, ¿no? Se cae. Es una ocasión especial, es una cosa especial. Y aquí estaba esta persona con hidropesía y estaba... ¿Es legal sanar el sábado? Porque ellos decían que no. Pero si su buey se cae, ¿verdad? Sí, van y lo sacan. ¿Por qué? Porque está permitido en la ley. Y luego dice, ¿quién no lo sacaría inmediatamente en el día sábado? No se esperaría. Pero de nuevo ellos no fueron capaces de responderle respecto a estas cosas porque sabían lo que les estaba diciendo, sabían lo que le decía y Jesús sabía lo que estaban pensando y los estaba reprendiendo sin decírselos directamente.
Después, versículo 7. Entonces, observando, y vamos a ver cómo empieza con la sanidad. Y eso hablábamos en la oración inicial, ¿verdad? Acerca de este día de sanación. De sanación. Y ahí empieza en el sábado, empieza en sanación. Y después dice, en el versículo 7, dice, entonces observando cómo aquellos quienes fueron invitados el día del sábado, ¿verdad? A comer juntos con los fariseos, máximo, ¿no? Dice, fueron invitados, escogían los lugares principales, como en otros tiempos y en otros lugares se ha hecho, ¿verdad? No, es que tú eres ministro, evangelista y todos estos títulos, ¿verdad? Observando cómo quienes fueron invitados escogían los lugares principales. Él les habló una parábola diciendo, para enseñarles algo, versículo 8, cuando sean invitados por alguien a una fiesta de bodas, no se sienten en el lugar principal. Y si lo dijo, podemos estar seguros que él también lo hizo. Lo hizo. Él les enseñó, quizás estaba en ese momento, yo especulo, no lo sé. Especulo, quizás él estaba sentándose en el último lugar, mientras decía de esto, ¿verdad? No se sienten en el lugar principal, quizás estaba él sentándose en el último lugar. No sea que alguien más honorable que ustedes haya sido invitado por él. Porque aquel quien los invitó a usted y a él, vendrá a usted y le dirá, dele lugar a este. Y entonces usted comenzará con vergüenza a tomar el último lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Cuando nos entregamos a él, nosotros no somos más que nadie. Tenemos que preferir a los otros antes que nosotros. Para no ser avergonzados, porque el que se exalte será avergonzado. Y eso es lo que está diciendo. Y entonces el versículo 10 dice, pero cuando sean invitados, vayan y siéntense en el último lugar. Para que cuando venga, porque de ahí ya no hay para dónde, ¿verdad? Ustedes fueron invitados, pero si se sientan en el último lugar, pues ya no hay para dónde, a menos que los echen, ¿verdad? Entonces de ahí lo único que puede ser es para mejor. Las filas que se llenen de atrás hacia adelante. No de adelante acá el ministro y el evangelista y el pastor general. Esas cosas no son de Jesús. Esas cosas no son cristianas. Lo cristiano es lo que dijo Jesús. Dice, no. Entonces ustedes vayan y siéntense en el último lugar para que cuando venga aquel quien los invitó, él pueda decirles, amigo, ven más arriba. Ven más arriba. Entonces tendrán honor en la presencia de aquellos quienes están sentados a la mesa con ustedes. Y esto se puede aplicar también espiritualmente. No podemos decir, no, pero es que nosotros hemos estado en la iglesia todos estos años. No. Si nos han invitado, vamos a tomar el último lugar. Vamos a tomar espiritualmente la actitud del que está en el último lugar. Y que nosotros somos la esposa del Cordero. No. Eso le corresponde a Dios darlo y declararlo quiénes son los invitados, quién es la novia, quién es todo eso le toca a Dios. Nuestro trabajo es sentarnos en el último lugar. Nos dice por qué, versículo 11, porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado y quien se humille a sí mismo será exaltado. Entonces, vemos aquí una progresión, ¿verdad? Es el sábado. Habla acerca de sanación. Primero va y sana, ¿verdad? El primero da. Así es Dios. El primero da. Después enseña, ¿verdad? Enseña y lo hace. Y después, en el versículo 12, algo sucede. Y esto es maravilloso porque las personas hablan y lo que Dios le comunica a Jesús, porque eso es lo que él dijo. Jesús dice, yo no hablo mis propias palabras, sino que el Padre me dice. Lo que Dios el Padre le comunicó a Jesús, que enseñara en este día, en este sábado, en la casa de uno de los gobernantes de los fariseos. No está hablando de cualquier fariseo. De los gobernantes de los fariseos fue a enseñar esto. Y dice en el versículo 12, y él también le dijo a quien lo había invitado. Cuando hagas una comida o cena, a quien lo había invitado, le dice a él, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos te inviten de regreso y una recompensa te sea hecha. Pero cuando hagas una fiesta, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos. ¿Por qué? Porque espiritualmente, bueno, vamos a leer, eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Y dice, y serás bendito porque ellos no tienen los medios para retribuirte, porque no se trata de retribución. Si estás buscando retribución, estás buscando las cosas de la carne. Y eso no es lo que concierne a Dios. Dice, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos, espiritualmente hablando. Entonces, y aquí este otro dice, entonces uno de aquellos que se sentaron a la mesa con él, después de escuchar estas cosas, le dijo,
Bendito es aquel que comerá pan en el reino de Dios. Y es cierto, bendito el que comerá pan en el reino de Dios. Pero la respuesta de Jesús, vamos a ver lo que le dijo. No le dijo, sí, bendito. Y qué bueno por tu comentario. No, le dijo algo diferente. El versículo 16, pero él le dijo, un cierto hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y aquí hay algo muy, muy importante. Invitó a muchos. Y él envió a sus siervos a la hora de la cena para decirle a aquellos que habían sido invitados, vengan, porque todo está listo ahora. ¿Quiénes habían sido invitados? Los fariseos, los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque habían sido del pueblo de Dios, porque se les había dado toda la ley de Dios, se les había dado el calendario, las fiestas, el entendimiento, esperaban al Mesías. Ellos son los que habían sido invitados. Ellos son, vengan porque todo está listo ahora, y lo está haciendo en su presencia. Jesús está en su presencia diciéndoles, vengan porque todo está listo ahora. Pero vamos a ver algo muy importante. El versículo 18, pero todos con un consentimiento comenzaron a excusarse a sí mismos. Excusas. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito salir a verlo. Le ruego me tenga excusado. ¿Qué sucede con el primero? Un campo. ¿Qué es eso? Es una posesión física. Tengo que ir a verlo. ¿Cuándo un campo ha necesitado que vayamos a verlo? No, eso es simplemente porque lo ha comprado, ¿verdad? Lo ha comprado, quiero ver si ya me delinearon la parcela o no sé, ¿verdad? Pero he comprado un campo, necesito ir a verlo. Le ruego me tenga excusado. Perdóneme, no puedo ir. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 pares de bueyes y voy a probarlos. Le ruego me tenga excusado. ¿Verdad? Aquí ya es diferente, un poquito diferente. Lo primero es un campo, ¿verdad? Es una posesión. El campo no se va a mover. El campo no hay, necesito ir a verlo. Esa es quizás la peor de las excusas, ¿no? La peor de las excusas, la más simple de las excusas. La siguiente ya es un poquito más complicada porque dice, he comprado 5 pares de bueyes y voy a probarlos. Le ruego me tenga excusado. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo, porque es trabajo, es una labor. Lo primero tiene que ver con posesiones, lo segundo tiene que ver con actividades o cosas, ¿verdad? E incluso el trabajo, cosas que es necesario hacer. No, en mi trabajo. 5 pares de bueyes, los voy a probarlo. Le ruego me tenga excusado. El tercero, ¿qué dice el tercero? Versículo 20. El otro dijo, me he casado con una mujer y por esto soy incapaz de ir. Incapaz de ir. ¿Verdad? Y vamos a volver aquí, simplemente vamos a Deuteronomio 24 rápidamente. Deuteronomio 24 y versículo 5 para leer algo de la ley. Porque esto está en la ley y por eso dice que es incapaz de ir. No lo dice solamente porque pues ya le va a decir lo que su señora todo lo que tiene que hacer, ¿no? No es eso. Deuteronomio 24 versículo 5 dice, cuando un hombre haya tomado una nueva esposa, no saldrá a guerrear, ni tampoco será cargado con ningún deber. Estará libre en casa 1 año y alegrará a su esposa, la cual ha tomado. Entonces, era una ley, ¿verdad? Y aquí, ¿a quién les estaba hablando? A los doctores de la ley. Los doctores sabían esto. No, esto no es casualidad que puso estas 3 cosas de ejemplo. Estas 3 personas con estas 3 cosas de ejemplo. Bienes materiales, actividades, incluso buenas, el trabajo, necesarias, y algo que está dictaminado en la ley de Dios, ¿verdad? Por eso me he casado con una mujer y por esto soy incapaz de ir. ¿Por qué? Porque la ley lo avala. La ley dice que no se le cargue con ninguna otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Entonces, ¿por qué estas 3 cosas? Porque son las cosas que nos impiden, que nos alejan de Dios, ¿verdad? Los bienes materiales, las cosas que hacer, las actividades y las personas. Estas 3, prácticamente todo lo que podamos pensar que nos aleja de Dios, es una de estas 3 cosas. O posesiones físicas o materiales, o cosas que hacer, actividades, o personas, relaciones, ¿verdad? Y después dice, y ese siervo vino y reportó esas cosas a su señor. Entonces el maestro de la casa estuvo enfadado y le dijo a su siervo, salga rápidamente a las calles y carriles de la ciudad y traiga aquí adentro, ¿a quién? Al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego, usted y a mí. Nosotros somos los pobres,
los lisiados, los cojos y los ciegos. Y lo dice en Apocalipsis 3 en la Odisea. Miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y eso es lo que dice aquí prácticamente, ¿verdad? Lisiado, cojo, ciego, pobre. Así somos. Eso somos. Pero, ¿qué sucede después? El pobre, lisiado, el cojo y el ciego vienen a él, vienen a la cita. El siervo dijo: el Señor ha sido como ordenaste y todavía hay espacio. Entonces sí hicieron caso y sí fueron. Todavía hay espacio. Entonces el Señor le dijo al siervo: salga a las avenidas y vallados y oblíguelos a venir para que mi casa pudiera estar llena. Y eso es una gran multitud innumerable. Es lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? En el versículo 7, en el capítulo 7 de Apocalipsis dice que va a haber una multitud innumerable en el tiempo de la gran tribulación, que se va a arrepentir. Las avenidas, los vallados, oblíguelos a venir para que mi casa pueda estar llena. Porque ahorita ya tenemos los tres grupos, ¿verdad? Los que habían sido invitados de Israel original, ¿verdad? Del pueblo de Israel, y muchos no quisieron venir. Los fariseos y los jefes no fueron. Ahora habla al pobre, el lisiado, el cojo, el ciego. Todos esos son las otras naciones de la tierra, los que han sido llamados ahora. Lo pobre lo vemos en 1 Corintios, ¿verdad? 1. Lo necio, lo débil, lo vil del mundo. Esos somos. Y ahora, después de eso, al siervo, a las avenidas, a los vallados, oblíguelos a venir, mi casa puede estar llena. Yo pienso que eso va a ser esa gran multitud innumerable que han salido de la gran tribulación. Y dice: porque le digo, ninguno de esos hombres que fueron invitados probará de mi cena. Y se lo estaba diciendo en su cara, en su día y en su lugar, ¿verdad? En esa cena que lo habían invitado a él. Y entonces es después de todo esto, cuando llegamos a lo que hemos venido estudiando estos últimos sermones, ¿verdad? Donde dice: grandes multitudes iban con él, y él se giró y les dijo: si alguno viene a mí, no odia a su padre, a su madre, esposa e hijos, hermanos, hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto? Personas. ¿Por qué personas? Porque eso fue la tercera, ¿verdad? Tengo una esposa y me acabo de casar y soy incapaz de ir, porque la ley misma lo dice, ¿verdad? Si me preguntan, me voy a Deuteronomio 24 y ahí lo dice. Entonces empieza personas con personas y después continúa: y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa cargar esa cruz? Es la labor, es el trabajo. ¿Qué fue el segundo que se excusó? Trabajo. Tengo 5 bueyes y tengo que ir a hacerlo. Trabajo. Jesús nos está diciendo, nos está dando una clase maestra de lo que Dios quiere, cómo lo quiere, y de tan profundas sus enseñanzas, de que si no hacemos eso no podemos ser sus discípulos. Si no dejamos a nuestras personas que tanto amamos y lo damos todo por Cristo, en el sentido espiritual, no podemos ser sus discípulos. Nos dice que el cargar, no te preocupes por los bueyes y por tu trabajo, no te preocupes por eso, preocúpate por cargar tu cruz, preocúpate por el trabajo espiritual que yo estoy haciendo, de ceder a mí, de cambiar. Yo te voy a dar todo lo demás. Jesús lo dijo muy claramente, porque su Padre sabe que tiene necesidad de todas estas cosas antes de que se lo pidan. No se estén preocupando por el trabajo y por los quehaceres de este mundo. Y el tercer mensaje, ¿qué sucede, verdad? Después habla acerca de contar el costo. Porque ¿quién de ustedes, deseando construir una torre, no se sienta primero y cuenta el costo si tiene suficiente para su terminación? No sea que tal vez después que haya puesto su fundamento y no sea capaz de terminar, porque el fundamento es Cristo. Dice: todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no fue capaz de terminar. O qué rey, cuando sale a enfrentar a otro rey en guerra, no se sienta primero y toma consejos si será capaz con 10,000 de encontrarse con el que viene en su contra con 20,000. Pero si no, mientras su enemigo está lejos, aún está lejos, él envía embajadores y desea los términos para la paz. Versículo 33, tercera condición: en la misma forma también, cada uno de ustedes que no abandone todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo lo que posee, incluyendo el terreno. Vemos esta lección maestra, que es un espejo. Nos da estos 3 ejemplos de los que se excusaron a sí mismos, y luego nos da las 3 cosas, ¿verdad?, que tenemos nosotros como cristianos que hacer, que son exactamente lo opuesto a lo que hicieron ellos, de ponerlo como excusa. Poner personas como excusa, poner actividades como excusa, o poner cosas como excusa.
Y nos dice, no podemos hacer esto. No debemos. El que haga eso no puede ser mi discípulo. No podemos poner a nada ni a nadie delante de Cristo, delante de Dios, para poder vivir en Él, para poder lograr que Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso habla acerca de este odiar, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de nuestra naturaleza, tenemos que cargar nuestra cruz, tenemos que también abandonar todo lo que poseemos, y una de las cosas más preciadas que poseemos son nuestros pensamientos y nuestras opiniones. Tenemos que dejarlas. Tenemos que dejar nuestros pensamientos. Tenemos que pensar como piensa Cristo, con la palabra de Dios, y comprobarlo todo y pedirle que nos dé las respuestas a través de su palabra. Que lo entendamos. Entonces hemos visto el día de hoy todo esto, cómo puede Dios morar con nosotros, pero hemos visto todavía el panorama grandioso de Lucas 14, y aquí vamos a dejar de hablar de Lucas 14 por lo menos por un rato, pero Lucas 14 es un capítulo asombroso, porque empieza con el sábado, empieza con esa sanación, después enseña las lecciones de que tenemos que humillarnos delante de Dios para poder entonces rechazar todo lo que somos y todo lo que tenemos y venir y ser discípulos de Cristo, y no decirle que no, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente. Le decimos que no inconscientemente al elegir hacer o decir o pensar otras cosas. Pero Dios quiere que nos entreguemos y vemos lo maravilloso que es este capítulo de principio a fin, y cómo todo va enlazado. Las instrucciones que Él dio, los ejemplos que Él dio, son el antídoto de los males de los hombres. Eso es exactamente lo que estaba aquí enseñando. Y nosotros que hemos sido llamados, nosotros que somos los ciegos, los cojos, los vagabundos, somos los que hemos sido llamados, ¿verdad? Cuando los que fueron invitados no quisieron ir, ¿verdad? Nosotros actuemos de esa manera. Sentémonos en el último lugar. Aborrezcamos nuestra propia vida. Carguemos nuestra cruz y abandonemos todo lo que tenemos para que Dios verdaderamente pueda morar en nosotros y cambiarnos hasta que lleguemos a ser a la estatura de la plenitud de Cristo.